El presidente norteamericano Donald Trump cumplió su promesa y desató una auténtica cacería con redadas para detener y repatriar a indocumentados a México y otras naciones. Las deportaciones masivas han generado tensiones diplomáticas con varios países latinoamericanos, incluyendo México, ya que el presidente Trump considera a los migrantes como invasores y sostiene que entre ellos existen criminales, además de tratarse de una fuerza laboral que arrebata los trabajos a los ciudadanos estadounidenses. Como consecuencia, al inicio del gobierno de Donald Trump comenzó a hacerse efectivo la promesa de las deportaciones masivas. Es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Karina Arias Muñoz, ella es académica del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO. Karina, bienvenida. Gracias. Rafael Espinosa, él es profesor de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Y Luis Enrique González Araiza, académico y colaborador de FM4 Paso Libre. Luis Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que empezáramos con este tema de las deportaciones y me gustaría una primera intervención de cada uno de ustedes. Comienzo contigo, Karina. Gracias. Pues esto es una crónica de una deportación anunciada, ¿no? Ya desde la campaña Donald Trump empezó a decir que iban en serio el tema de las deportaciones, dio varios números. Lo que sí es un hecho es que pues lo iba a cumplir y lo está cumpliendo, ¿no? Creo que aquí lo importante también es ver qué perfil de personas va a empezar a deportar. No es lo mismo una persona que recién intentaba cruzar, lo que se conoce como rechazos en frontera, que gente que ya tiene toda una vida, familia, redes sociales, etcétera, en Estados Unidos, ¿no? Y que finalmente son personas que van a llegar a México con distintas necesidades y distintas problemáticas. Muy bien. Rafael, una primera intervención, por favor. Sí, bueno, la migración es un tema de mercado laboral también y afecta tanto en Estados Unidos como en México. Básicamente, la gran cantidad de mexicanos allá en Estados Unidos que están empezando a deportar son gente muy trabajadora que hace trabajos que los americanos luego no hacen, ¿sí? Que se dedican, que están en áreas muy específicas dentro del sector productivo americano y que van a llegar aquí a hacer un excedente de trabajo en el mercado laboral que le va a poner mucha presión, sobre todo a una economía que está con niveles de informalidad muy altos. Muy bien. Y Luis Enrique, un primer apunte, por favor. Sí, a mí me gustaría justo abonar a mis dos colegas que particularmente en el tema de las deportaciones está muy vinculado a retomar esta política de la externalización de las fronteras estadounidenses, no solamente en nuestro país, sino en la región. Recordemos que en su momento, en el primer cuatrienio de Donald Trump, se estableció el acuerdo del tercer país seguro en nuestro país y que se vio ejemplificado con este programa que en México tuvo el nombre de Quédate en México, lo que significó un estancamiento de la población extranjera en nuestro país que quería solicitar la protección internacional en Estados Unidos. Entonces yo pondría también justo el dedo en la llaga, así como lo mencionó la profesora Karina, así como va a haber distintos tipos de personas o de flujos que va a empezar a deportar, también pensar que México aceptó la deportación en su momento de personas extranjeras en nuestro territorio violentando el derecho internacional y que esto que sucedió está sucediendo ahora, actualmente también. Muy bien, hablaremos de eso del tercer país seguro. Karina, a ver, hablabas ya a grosso modo de lo que será esta deportación masiva. Trump habló de que son millones los que piensa deportar, no solo a México, también a otros países de Latinoamérica, pero particularmente en el caso de México, ¿qué tan grave será esto? Bueno, yo creo que tiene diferentes grados de gravedad y de complejidad. Primero, pues sí, son personas que ya llevaban mucho tiempo viviendo allá. Hay una complejidad en términos de la brecha salarial, por ejemplo, que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Que la oferta de empleo tampoco es lo que van a querer estar acá. Por ejemplo, se daban cifras como de 5,000 empleos en transporte de carga. Una persona que a lo mejor lleva 20 años de profesor en una escuela, pues no va a ir a ser transportista de carga, ¿no? Entonces, tenemos ahí ciertas dificultades, gente que a lo mejor también ya no tiene redes sociales acá, es decir, su referencia era una tía que ya no vive o no, que tienen esa dificultad. Y creo que también puntualizar el tema de las niñas y los niños.
niñas y niños que van a regresar y están acostumbrados a un sistema escolar diferente y que tendríamos que estar preparando también en México diferentes escuelas para recibirles, programas que realmente les puedan acoger, ¿no? Que les enseñen el español. Muchos de ellos y ellas van a llegar hablando inglés, llevan otras materias evidentemente, aquí se enfatiza mucho, por ejemplo, la historia de México es algo que ellos y ellas pues a lo mejor no van a conocer y eso nos puede ir generando también, aparte de las presiones económicas, algunas presiones sociales y es importante también por eso pues esta gravedad de la narrativa que se está utilizando, no solamente en Estados Unidos sino también en México, pues cómo sentar las bases a que realmente nos volvamos hospitalarios con nuestra propia gente que regresa y con la gente que ya está, como bien señalaba Luis Enrique. A ver, te dejo esta pregunta, me la respondes ahorita, pero te la dejo una vez para que la tomes en cuenta. Tú mencionabas de que hay deportados que acaban de llegar, pero hay deportados que tienen mucho tiempo. ¿Hay datos para ubicar si hay deportados o ilegales que tienen, o indocumentados más que ilegales, que tienen incluso, que son de segunda generación ya? Si quieres ahorita me compartes datos que tengas al respecto. Rafael, ¿por qué hablabas tú de esta situación de un mundo laboral que se avecina? Es decir, ahí es la primera complejidad, lo que ubicas tú. Sí, claro, o sea, es decir, ellos regresan a un mercado laboral ya con desempleo que existe aquí, a condiciones de competencia distintas. Las empresas no son capaces de absorberlos a todos, por más que el discurso político diga que se van a ofrecer algunas migajas de empleos. Ellos van a llegar a sus redes sociales, si es que las tienen, porque hay que tomar en cuenta que ellos fueron migrantes en un país desconocido y muchos de ellos llegan a remigrar otra vez a un país que les es desconocido completamente. Entonces tienen que volver a empezar a trabajar sin las condiciones del sueño americano. ¿Qué va a pasar? Bueno, básicamente van a tener que empezarle a entrar a sectores más informales, porque no hay un sector formal que pueda absorber la cantidad de trabajadores que pueden llegar a México, y además hay una desigualdad regional muy fuerte. No todos los migrantes son de las mismas regiones del país, no todos se van a quedar en la orilla de la frontera. Quien va a penar más un poco son los que vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Ellos regresan a un lugar donde no hay industria, propiamente dicho, que pueda absorberlos, y entonces empiezan otra vez a cuestión del campo a un área muy, muy inhóspita para ellos, contrario a los que pueden venir porque a Guadalajara o que pueden venir a otras ciudades del país, que podrían acomodarse en algún empleo formal o semi-informal y hacer presión en el mercado laboral de manera muy significativa. Se dice que en Estados Unidos hay unos 12 millones de mexicanos, de los cuales poco menos de la mitad son indocumentados. Sí. ¿Tú estás dando como un hecho que los indocumentados todos responden al mismo perfil, es decir, de oficios hacia abajo? No. Básicamente muchos son de comercio, en servicios, muchos son en agricultura. Curiosamente, los que migran sin documentos, que son ilegales, relativamente nuevos, son los que se van al sector agrícola. Los que ya hicieron historia por allá, ya tienen la tienda, están en algún comercio, ya están en alguna actividad de servicios. Claro. Ellos ya se enquistaron un poco más en la sociedad americana y los regresan. Creo que tienen más impacto ellos que regresan, decir, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Si no traen su dinero o sus pensiones, que no se las van a respetar seguramente, ¿qué van a hacer aquí? ¿Sí? Claro. Los que trabajan en el campo regresan, pues se pueden seguir trabajando en el campo, siempre hay necesidad, pero el sector servicios, sector comercial, pues es muy complicado. Muy bien. Luis Enrique, hablabas tú del tercer país seguro. Para que la gente le quede claro, no sé si podrías explicarnos de qué se trata ese modelo. Sí, claro. Y también me gustaría como abonar a la discusión que justo un poco lo que estamos presenciando hoy en día es la batalla por las narrativas, ¿no? Entonces, algo muy importante que deben recordar tus televidentes es que esta frase que enarbolan tanto académicos y las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos de las personas en movilidad humana o migrantes, es que ningún ser humano es ilegal, porque hay que recordar que las personas cometen actos ilegales. De acuerdo. Pero per se no tienen una característica inherente, porque entonces decirle ilegal a alguien es cosificarlo. Claro. Tienen un irregular estatus migratorio en términos legales, ¿no? Y con eso como base trataría de compartirles que el acuerdo de tercer país seguro es un acuerdo bilateral que en su momento, en el primer cuatrienio de la administración de Donald Trump, generó, ¿para qué? Para evitar que las personas que estaban con un irregular estatus migratorio pudieran solicitar una protección internacional o una vía de regularización pie-tierra en frontera con Estados Unidos.
En la práctica significó que las personas tuvieron que estar estacionadas en la franja fronteriza del norte de nuestro país. Alrededor de 71,000 personas estuvieron en un periodo de 2 años que duró, enero del 19 hasta enero del 21, justo por esta medida. ¿Qué significa esto? Que tú solicitas asilo estando en México, aunque quien te lo tendría que reconocer es Estados Unidos. Y eso mismo ocurrió porque Estados Unidos firmó el mismo acuerdo en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Entonces, en teoría, son tapones migratorios para que la gente no pueda seguir subiendo. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, esa medida de la generación de este acuerdo migratorio volvió con esta acción ejecutiva actual. Sí, aunque en esta condición, y el mismo gobierno federal lo ha reconocido, que en esta primera oleada de deportados han llegado extranjeros. Claro. Así que México, aunque no lo reconoce, de facto es un país de tercer acogida, ¿no? Claro, y esa es la otra parte, porque esta política de la deportación de personas extranjeras en nuestro territorio fue generada bajo la administración de Joe Biden y del entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque una de los convenios que generaron es que México aceptaba hasta 30,000 personas que pudieran ser deportadas mensualmente de aquellos países cuyas relaciones exteriores con Estados Unidos no eran pues sí, estrechas, y por lo tanto no se podía generar una deportación hasta ese país de origen. ¿Cuáles son? Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, no tienen relaciones internacionales o diplomáticas tan férreas. Entonces, en ese sentido, esta población puede ser sujeta de deportación en nuestro país. Pero es una violación a los derechos humanos. Es una violación al derecho internacional que exige que las personas que son devueltas o expulsadas de un país a través de una deportación forzosamente tiene que ser hasta el país de origen. De acuerdo. Bueno, ahorita tenemos que hacer una pausa, vamos a platicar de las remesas, vamos a hablar sobre si técnicamente es posible deportar a tantos millones de personas como dice Donald Trump. Regresamos con más del tema. Según datos recientes, aproximadamente 12 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, representando una parte significativa de la fuerza laboral en sectores como la construcción, la agricultura, los servicios de limpieza y la hostelería. Los estados con mayor concentración de población mexicana incluyen California, Texas, Illinois y Arizona. Las remesas enviadas por los mexicanos en Estados Unidos son una fuente vital de ingresos para muchas familias en México, y el país recibe más recursos por esta vía que los ingresos por la venta de petróleo. Con las deportaciones de connacionales, especialistas estiman que las remesas caerían en unos 13,000 millones de dólares. Deportados, la crisis que viene del norte es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Karina, a propósito de lo que mencionaba Luis Enrique de este programa de Quédate en México, hay un programa también que inmediatamente Trump anuló, que era este programa en el cual solicitaban refugio o espacio que fue, puesto en marcha por Biden y que él simplemente lo desapareció. Y la gente estaba esperando una cita y se quedó en la frontera. Así es, ¿no? Sí, así es. Y eso es importante mencionar, que no era un programa como tal, es el sistema de asilo que tienen allá, solamente que se había traducido de quitar estos protocolos de Quédate en México a una aplicación en teléfonos celulares que la gente usaba para desde ahí pedir su cita, y entonces ya cuando les dieran la cita al puerto de entrada tenían que presentarse en el puerto asignado para poder entrar y seguir su proceso dentro de Estados Unidos. Ojo, esto solamente para las personas que buscaban el reconocimiento como personas refugiadas, ¿no? Es decir, gente que su vida corría riesgo. Y esto es importante también diferenciarlo porque
dentro de estas personas que Luis Enrique mencionaba, nicaragüenses, etcétera, que el gobierno mexicano aceptaba, es importante también poder diferenciar si había personas que podían tener esta misma condición, ¿no? Y a las cuales México no puede deportar entonces a personas que corren riesgo a su país, ¿no? Y en su momento, cuando la crisis que se mencionaba, la crisis con las personas haitianas, lo hizo, ¿no? Con algunas personas, y pues esto también es una violación a derechos humanos, ¿no? Aunque sería un tanto subjetivo, ¿no? Porque pues la mayoría de los migrantes que atraviesan México, ese es el principal argumento, huyen de la violencia, huyen de una serie de situaciones de Honduras, etcétera, y están argumentando eso. Y también se decía que al anular este programa de refugio, ahora sí el presidente Donald Trump, estaría violentando los derechos humanos, pero además en acuerdos internacionales firmados. Sí, así es, totalmente. Es un derecho a la protección internacional, es decir, que si tu estado no te puede proteger o no quiere protegerte, tú puedes pedir a otro estado que te dé esa protección, ¿no? Y de eso estamos hablando. Ningún país puede anular esta posibilidad de refugio, según esto. No, pues es un derecho humano, ¿no? Es el derecho a solicitar y recibir asilo, es como está establecido, por ejemplo, en la Convención Americana, ¿no? Ahora, hablaba una cifra hace un momento, Luis Enrique, de 70 y tantos mil que estaban en la frontera. La verdad es que con esta situación de cierre de fronteras se va a agudizar la crisis humanitaria, vamos, en la frontera de México, ¿no? Sí, así es. Recordemos que la gente pues no deja de migrar, ¿no? Y esto es importante también porque, digamos, estamos enfrentando una política actualmente, pero así ha habido muchas, ¿no? Pero recordemos Operación Guardián, o sea, todas estas operaciones que ya habían venido estando en la frontera, que van endureciendo la posibilidad de cruzar las fronteras y que la gente lo que hace es seguir migrando, ¿no? Son políticas que no detienen la migración, sí la hacen más riesgosa y sí la hacen más costosa. Y eso es importante señalarlo también ahora porque sobre todo más que en años anteriores o décadas anteriores, pues hay más niños y niñas migrando, no solamente solos y solas en edad que ya pueden caminar solos, sino pues núcleos familiares con niños y niñas en primera infancia. Muy bien, Rafael, antes de entrar al tema de las remesas, se me pasó preguntarte el asunto de la economía norteamericana. Ya hablaste del impacto de paisanos que van a regresar a México a buscar empleo, pero ¿qué ocurre con los empleos que se dejan allá? ¿Cómo afectaría a la economía norteamericana? Pues sí afecta, sobre todo porque los que dejan el campo, los que dejan los servicios, tienen que reemplazarlos con gente americana, los que están por allá, pero tendrán que pagar más, ¿no? Entonces una mayor paga implica, bueno, ¿quieres que yo trabaje en tu campo? Que tenías migrantes con sueldos bajos o sueldos mucho más bajos que las otras actividades económicas, pues tienes que pagar más. El pagar más implica aumentar costos. Y los costos implica aumentar los precios. O sea que por años se han aprovechado de la condición de indocumentados. Y no solamente Estados Unidos, también Europa. Digo, están jugando el doble juego de que no te quiero, pero te recibo porque si yo tengo una tasa de natalidad en España de menos del 1.3%, o sea que no se pueden reproducir una sola generación, ¿cómo van a trabajar los campos? Están pueblos enteros desapareciendo, pero quieren a los migrantes, pero no los quieren. Es ese doble discurso. Estados Unidos está igual, nomás que ellos sí los recibían más masivamente y tenían consistencia en los trabajos en que ellos estaban. Y el tema de las remesas, ¿de qué tamaño estamos hablando? Es muy grande. Hay como alrededor de 12 millones de familias que dependen directamente de las remesas. Y tengo que decir una cosa, las remesas la presume el gobierno. Es una vergüenza que un país presuma sus remesas porque quiere decir que son incapaces de mantener a su gente en su pueblo para darles trabajo suficiente y bien pagado, ¿no? Entonces, el hecho de que el gobierno tenga que presumir, miren cuántas remesas estamos recibiendo, qué buenos somos. No es bueno eso, porque estás hablando de la incapacidad de la política pública, pero afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque si se deja recibir esa cantidad, es el sustento de muchas familias que aparte generan lazos con otras actividades económicas. Uno va a los pueblos, cualquier pueblo, yo me imagino una vez me tocó ir a Macueca o a algún otro pueblo alrededor, y uno va por las calles y de pronto ve una construcción de una casa estilo California, ¿no? ¿Quién hace esas casas? Los trabajadores de la construcción que trabajan allí, que mandan dinero a los paisanos para que reconstruyan, para que hagan la casa, porque al final es lo que hacen. Ellos reciben el dinero para empezar a construir. Y si hay una industria que levanta la economía en una región, es la construcción. Hace un momento oíamos una estadística, hablaban de una afectación ya de remesas. ¿Qué datos tienes tú al respecto? Bueno, se espera que sea así de 13,000 millones de dólares lo que caiga. Este año crecimos 3%.
¿sí? Y se dice, ¿crecimos 3%? Pues no, porque el año pasado habíamos crecido 8% en remesas, ¿no? Entonces, este año se espera que caiga. Lo que pasa es que ahorita todavía es muy difícil medir la magnitud, porque estamos muy al inicio de la época de Trump. Y el primer golpe es el más importante para él. O sea, él al principio va a hacer mucho y después se puede contraer con sus decisiones sin que se sepa mucho, y entonces vuelven a llegar los migrantes a trabajar al campo, llegan a trabajar. Entonces todavía es muy prematuro decir, pero con la tendencia actual sí se van a perder esos 13 mil millones de dólares y se van a ver afectados los 12 millones de familias con ingresos directos. Y Luis Enrique, ¿es técnicamente posible deportar a tanta gente como dice Trump? Bueno, yo voy a tomar en cuenta que para generar un proceso, bueno, en Estados Unidos el término no es deportación, es removal, es como remoción, ¿no? Remoción. O expulsión, ¿no? Expulsión. El procedimiento. Y yo retomaría lo que dice la profesora Karina, que hay que marcar una diferencia. No es lo mismo el proceso que sufre legalmente una persona que en frontera quiso hacer un cruce de manera irregular, a las personas que actualmente están habitando, viviendo todo el American Way of Life en su cotidiano, ¿no? Porque una persona que ya vive en Estados Unidos sí tiene o hay un derecho a ser oído y vencido en un juicio ante un abogado, ante un tribunal con un juez migratorio, donde tiene que haber un derecho de audiencia y un derecho de defensa. De hecho, por eso un poco en el gobierno de Claudia Sheinbaum señaló como una medida de contención hacia este proceso de deportación es poner a disposición a los más o menos 4.600 empleados que constituyen los 53 consulados en la Unión Americana, donde más o menos estaba leyendo que 2.600 tienen una formación legal de cónsules de protección. Entonces, parte indispensable que va a tener que hacer la red consular es generar ese derecho que yo tengo de protección consular para que en el momento que tenga un procedimiento de remoción o removal, yo pueda tener incluso la asesoría jurídica o legal para que ese procedimiento se pueda trazar. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque si tomamos en cuenta eso, no existe la infraestructura ni con los empleados de ICE, que son más o menos 5.600 en toda la Unión Americana, y no hay los suficientes jueces de asilo para llevar a cabo todos estos procedimientos, ¿no? O sea, si nos apegamos a un Estado de Derecho como tendrían que hacer, ¿no? A ver, para la gente que nos está viendo, explicarle cómo se da esta situación. Hay una redada, ¿no? Detienen a una persona que no está en regla en el país de Estados Unidos. ¿Es llevado a dónde? A un centro de detención. Una persona que tiene un irregular estatus migratorio, que justo a través de una redada generada por ICE en los estados dentro de la Unión Americana o los estados fronterizos por la patrulla fronteriza, lo que hace es que se va a un centro de detención y a partir del centro de detención tendría que tener ese derecho de audiencia con un juez migratorio para ser oído y vencido. Ellos tienen derecho a ponerse en contacto con su consulado. Como un derecho fundamental es el derecho a la protección consular. Entonces, en el centro de detención tiene que dar vista al consulado más cercano de estos 53. Los cónsules de protección, el Servicio Exterior Mexicano se divide en un cónsul de protección y un cónsul administrativo. Y el cónsul de protección justo, lo que dice la ley, la ley del Servicio Exterior Mexicano, es el encargado de proveer esa asistencia consular legal hacia los connacionales que están en proceso de detención. Entonces él tiene que verificar que si la persona no habla inglés, tenga un traductor, que si no tiene una persona que sea o funja como abogado ante el procedimiento, tratar de conseguir. Es decir, tendría que haber todo un procedimiento legal de fondo para poder generar una remoción. Ahora, ¿qué es lo que juegan muchos de ellos? Con el miedo que viven las personas que están pasando y con las consecuencias que pueda tener la familia que aún no ha sido deportada. Por eso es que muchas veces esos procedimientos se obvian porque terminan firmando deportaciones expedidas. ¿Pero qué es lo que firman? Ya ves que dicen, no firmen nada. Bueno, pero claro, ¿qué es lo que justo firman? eso. Lo que firman es un documento donde aceptan un procedimiento express, aceptan haber cometido esa felonía de estar con un irregular estatus migratorio y generar una deportación sin tener el derecho a audiencia. ¿Y el indocumentado acepta eso para no afectar a su familia? Claro, justo por eso yo mencionaba, hay ejemplos y nos hemos escuchado a través de casos concretos por medios de comunicación que parte de las narrativas es eso, crean un miedo y decir, bueno, tú ya estás en un proceso de detención, pero tu familia es irregular, vamos a ir por tu familia en este momento. Y dicen, entonces, a mí nomás déjenme. Claro, ¿cómo hago para que no afecten? Pues
firma Fírmale. esta aceptación de este proceso de remoción express. Y por eso es que no tienen todo el debido proceso como tendrían que tenerlo. Ahora es muy importante, tenemos que ir a la pausa, pero rápidamente te pregunto, se supone que un hijo de un indocumentado en Estados Unidos, por haber nacido ahí, ya es ciudadano norteamericano. Claro. Donald Trump intentó quitar esto. Sí, como parte de una de las acciones ejecutivas, que por cierto es anticonstitucional y en este momento hay una acción jurídica en contra de ella, estableció que una persona que nazca en Estados Unidos cuyo padre o madre tenga un irregular estatus migratorio no tendría el derecho de suelo, ¿no? Que es el ius soli, es decir, las personas obtienen la nacionalidad bajo la sangre o el suelo. Claro. ¿No? En Estados Unidos por ambas. Él estableció en esta medida mediática más que jurídica que una persona cuyo padre o madre sea indocumentado no podría tener el derecho a la ciudadanía. De entrada eso viola una enmienda constitucional estadounidense y no es posible hacerlo, ¿no? Una enmienda que data de 1860, si Sí, mal no sé. es la enmienda 14, que de hecho señala que la nacionalidad estadounidense se puede obtener a través de nacer en Estados Unidos o tener padre o madre de origen estadounidense. Tendría que haber una modificación constitucional para que esto ocurra. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Ante las políticas migratorias de la administración Trump, el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de 35,000 empleos en sectores como manufactura, servicios, construcción y minería para apoyar a los connacionales que sean deportados. Esta iniciativa forma parte de un plan de emergencia destinado a facilitar la reintegración de los repatriados y mitigar el impacto económico de las deportaciones. En el caso de Jalisco, el gobierno del estado ofrece la creación de 70,000 empleos en diversas ramas, incluido operadores del transporte público. Deportados, la crisis que viene del norte es el tema que abordamos en Ruta 44. Karina, lo que estamos viendo, a propósito de lo que decía Luis Enrique, es un clima de temor, de terror en Estados Unidos. Incluso esto ha motivado no solo el ausentismo laboral, ya no van los niños a la escuela, porque han llegado las redadas hasta en templos y en centros escolares. Así es, y yo retomo esto último también que decía Luis Enrique para empezar a abordar la pregunta que me dejaste en el aire. De acuerdo. Y es que justo lo que está o lo que puede empezar a suceder cuando hablamos de familias mixtas son estos, tú los decías, primera y segunda generación, ¿no? Son familias que probablemente padre o madre migraron de manera indocumentada, que el niño o niña ya nació allá y que ellos sí tienen la ciudadanía, pero que por no separar a las familias, en vez de favorecer y que la familia se quede, más bien van a deportar a toda la familia, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un reto también para este anuncio que están haciendo de programas federales, programas estatales, porque ¿qué va a suceder? Si el padre, por ejemplo, es una persona mexicana deportada y tiene una hija estadounidense y una hija mexicana, la mexicana entra a los programas, pero la estadounidense no, ¿no? Entonces, nos vienen muchas interrogantes ahí, por ejemplo, temas de identidad. Muchas de las personas viajan o regresan sin una INE o con una matrícula consular o con una INE expedida en consulados y aquí en México no les es válida. Entonces, eso también es muy importante, empezar a hacer reformas más de programas, de lineamientos, donde sí se acepten este tipo de documentaciones que son oficiales, pero que estamos en México demasiado acostumbrados a solo tomar la INE como el documento de identidad, ¿no? Y pues también pues toda esta parte del reto que van a hacer pues estos centros de recepción. Ya veíamos las noticias de lo que pasó en Juárez, ¿no? Donde se empezó a volar el centro, las condiciones climáticas, ¿no? Sobre todo en esta época del año con el frío y en otras por el calor. Y pues atender lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Estos perfiles que están pasando y que justo
retomo ahora tu segunda pregunta en función de que hubo un cambio también, algo que sí había hecho Biden y ahora revierte Trump, que era que no se podían hacer estas redadas en hospitales, iglesias y escuelas, ¿no? Y ahora dice, no, sí se pueden hacer, sí puedes ir y buscar a la gente, ¿no? Otro cambio también es que en las redadas antes se decía, bueno, vengo por Juan Pérez. Juan Pérez está aquí, me lo llevo. Y ahora les dio la posibilidad de decir, bueno, está Juan Pérez, pero si hay otra persona indocumentada, o sea, pedir documentos, y si encuentra 10 personas indocumentadas en la gente, se puede llevar a las 10 además de a Juan Pérez, ¿no? Y esto también puede pues llevar a esto que decía Luis Enrique de el temor, y por eso están firmando o que lleguen a firmar también estas órdenes express. Se les llamaban sitios o ciudades santuarios, ¿no? Que no podían llegar ahí a hacer deportaciones. ¿Es correcto? Sí, así es. Y muchas escuelas, por ejemplo, lo hacían, ¿no? Sin pedir documentos de padre o madre, aceptaban a los niños y las niñas como en el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la educación. Y ahorita estamos viendo justo esa polarización de los discursos y demás, también en la práctica, ¿no? Donde tenemos escuelas que dicen, no, yo no voy a meterme a revisar, no me toca y no me corresponde. Claro. Y otras escuelas que sí están diciendo, no, yo sí voy a revisar y voy a ver si los niños y las niñas tienen documentos y si sus padres o madres tienen documentos. Y si no los tienen, ese niño o niña automáticamente va a quedar fuera de la escuela. No, incluso en algunos casos que he leído algunas crónicas de policías, sobre todo aquellos gobiernos que no son republicanos, que se han negado a ayudar a los personal migratorio a realizar ese tipo de tareas. Rafael, hemos escuchado cómo aquí en el México se están ofreciendo puestos de empleos como operador de transporte público, etcétera, y hasta se habla de otorgarles créditos para vivienda, Infonavit, a los migrantes connacionales que regresan. ¿No es irónico? Porque se fueron precisamente por eso, por sí, falta claro, de empleo, o sea, y de vivienda y oportunidades. No, completamente. Bueno, ya y eso ojalá y lo hubieran hecho sin que hubiera habido el regreso de los paisanos. La verdad es que no la gente estaría encantado que hubieran ofrecido trabajos, 35,000 empleos nacionales, 7,000 aquí. Y la otra es el desajuste de los mercados laborales, porque, a ver, ofrecen empleos de transportistas del transporte público, ¿y quién dice que ellos pueden hacer eso, no? Es decir, ¿cuánta gente creen que puede manejar un camión, un transporte público, cuando se dedicaron a la agricultura o cuando se están dedicando a algún tipo de servicio, al comercio? Y entonces, cuando no hay una correspondencia en ese sentido, eso genera más presión en los mercados laborales. Sí, porque ese tipo de labores sí hacen los norteamericanos, el operar camiones allá. Sí. Creo que hay mucho cuidado en eso, porque además pues, manejas gente, ¿no? Transportas personas. Claro. Y de repente aquí ofrecerle a la gente sin ninguna capacitación de por medio. Totalmente, y sin ninguna forma de realmente ver quiénes son los que regresan. Claro. Es que no se sabe quién son los que regresan. Y ya están ofreciendo ese tipo de Y ya están ofreciendo, y hasta casas en el Infonavit, cuando todavía la ley del Infonavit está todavía tembleando por todos lados, y ofrecen trabajos que no saben si pueden hacerlos, se los pueden aceptar, o siquiera si van a llegar. O sea, eso es lo más ilógico. Es decir, ¿cómo ofreces un trabajo que no sabes ni a quién se lo vas a dar, ni cómo vas a llegar? Si regresa la gente a sus lugares de orígenes, no es donde están ofreciendo los trabajos. Y no me imagino que digan, bueno, pues yo soy de Guerrero, pero me voy a quedar en Guanajuato porque ahí hay chamba, cuando mi familia que dejé, la poca o mucha que dejé, el lugar único que conozco, está en Oaxaca. Entonces, el desajuste del mercado laboral es fuerte, y al final, ¿qué va a terminar pasando? Primero, que lo tienen que hacer, cosa que tengo serias dudas sobre eso, porque una cosa es el discurso y el subsidio público, que es insuficiente totalmente y son insostenible, tanto programa social sin poder generar recursos, y que tenemos una deuda que ya está en niveles peligrosos, del manejo de deuda peligroso, y todavía ofrecer eso en base a subsidios a las empresas y en base a gasto público, lo cual no es sostenible. Y eso, combinado con que la gente regresa con actividades distintas, a lugares distintos, con perfiles distintos, a ofrecerles chamba de manejando transporte público. Me faltó preguntarte, ¿y el salario distinto? Ah, claro, el salario distinto. ¿Qué porcentaje, nomás para hacer un comparativo, que se gana allá o aquí? Bueno, hay una estadística, así, un promedio muy grande, 18-1. 18-1. Ah, sí, claro. Ese es el promedio grande. O sea, y claro que hay algunas actividades que la diferencia es más y otras actividades es menos. Pero en promedio 18-1. Wow. A ver, cuando dice 18-1, pongámosle el número. Si allá ganaban, no sé... por la hora, hasta por hora, ¿no? Ganaban... Hasta por hora. Sí. Podemos decir que pueden haber ganado por hora
pues, alrededor de $12 por hora. $12 por hora. $12. ¿Cuánto ganan por hora aquí? De acuerdo. O sea, ¿qué será? ¿Un $1.50 Sí, de acuerdo. por hora? Perfecto, muy bien. Luis Enrique, a pesar de lo que estamos viendo, inicia apenas este fenómeno de deportaciones. Hace un momento comentaban que la migración es un asunto inherente al ser humano. Eso va a seguir, la migración hacia Estados Unidos. Sí, lo único es que, como dijo también Karina, se va a externalizar las muertes que van a ocurrir en los cruces fronterizos, ¿no? O sea, el Colegio de la Frontera Norte, con una encuesta que ya tiene varios años publicando la EMIF, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, ha señalado que en el aumento de las políticas de disuasión o las políticas de seguridad migratoria, conforme se han recrudecido estas políticas, mayor número de personas están padeciendo. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. WOLA, que es una organización en Estados Unidos que trabaja de manera binacional esta temática de movilidad humana, en el periodo del MPP, de este programa de Quédate en México en su momento, 2019-21 que señalé, de las 71,000 personas que más o menos quedaron estacionadas, documentó alrededor de 1,500 casos donde estas personas que estuvieron estacionadas en la franja fronteriza fueron sujetos de delitos por parte de la macrocriminalidad o de violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos mexicanos. Porque al final, pues era la carne de cañón esta población, ¿no? Porque justo en esas franjas fronterizas, todo un estado de excepción que vivían al no tener derechos reconocidos en México y tampoco tener acceso al territorio estadounidense, pues estaban ahora sí que al margen de lo que podía vivir, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que hay que hincarle mucho el diente en el análisis. Efectivamente va a haber un control fronterizo, va a haber una externalización de la frontera estadounidense, pero eso va a traer consecuencia en las personas que van a seguir teniendo la necesidad, porque en sus países de origen no pueden seguir viviendo y van a tener la necesidad de seguir migrando con mayores costes, ¿no? Ahora, tú decías hace un momento la crisis allá en la frontera, pero en realidad la crisis es por todo el país, ¿no? En este cruce. Es que justo esa parte, y aquí hay un Jorge Durant, que es un profesor de la Universidad de Guadalajara, que justo ahorita ya está en periodo de jubilación, tiene un concepto muy interesante que habla del desarraigo. Y es un poco tratar de conceptualizar hoy en día cuál es el perfil de la persona migrante, ¿no? Porque hay perfiles de personas que inicialmente fueron desplazados por el medio ambiente, pero que al mismo tiempo, de manera mixta, también fueron desplazados por la delincuencia organizada en sus países de origen, pero al mismo tiempo no tenían la posibilidad de un empleo. Es decir, hay muchas causalidades juntadas en una sola. Llegan a nuestro país, unos son solicitantes de la condición de refugiado, otros no quieren serlo y llegan a Estados Unidos, después son deportados y vuelven a nuestro país, pero entonces no tienen un anclaje, no tienen su país de origen, no pueden regresar, en el país de tránsito tampoco. Entonces lo que viven es un circuito donde estas personas se convierten en desarraigados. O sea, esa parte creo que es lo que vamos a empezar a vivir más. Es por eso que le preguntaba hace un momento a Karina de los indocumentados de segunda y hasta tercera generación. Porque hay gentes que llegaron allá, sus hijos ya se volvieron norteamericanos, de acuerdo, pero ellos nunca se preocuparon por resolver su situación migratoria, ya tienen hasta nietos y siguen viviendo allá. Y esa gente podría también ser deportada a un país que es totalmente desconocido para ellos. Sí, y de nuevo, un país que no tiene una política clara de deportación, ¿verdad? Ni de retorno. Realmente, si nos fijamos, la política mexicana hacia la deportación ha sido nula y los pocos programas que se han generado son programas que le traen un rédito al propio país. Si recordarán, aquí el profesor Rafael recordará, y Karina también, y tú seguramente, y tus televidentes, lo que significó en su momento el programa 3x1, sí, como un anclaje de desarrollo en las comunidades, donde un tercio lo aportaban las personas migrantes, un tercio el gobierno federal y un tercio el propio gobierno local. Pero al final solo se veía como una forma más de aportar por parte de esta población. En este momento, ellos y ellas están viviendo un proceso involuntario. Por eso la deportación o la remoción es involuntaria, el retorno es voluntario. ¿Qué les vamos a ofrecer a ellos? Perdón la analogía, pero es un poquito de seguir, digamos, ordeñando la vaca con ese programa que tú dijiste, pero nunca se preocuparon por atender a la vaca
en este tipo de circunstancias, ¿no? Sí. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El presidente Donald Trump presiona a México para que acepte convertirse en tercer país seguro, lo que lo obligaría a recibir la oleada de deportados, aunque no sean migrantes mexicanos. Claudia Sheinbaum ha negado que México se vaya a convertir en esta figura, aunque en la práctica, con las primeras deportaciones masivas al país, llegaron personas de diferentes naciones. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido también al gobierno de Trump que no puede negar solicitudes de refugio, como así ha determinado su administración. Deportados, la crisis que viene del norte es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones de este tema tan candente. Comienzo contigo, Karina. Gracias. Pues difícil concluir un tema que está cada día cambiando y cada hora cambiando, ¿no? Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que tenemos que estar siempre pues muy alerta de lo que va pasando, cómo van cambiando las cosas. Yo sí creo que es importante planear y prevenir, pero que pues estos planes y estas prevenciones no pueden ser del todo correctas hasta que no sepamos bien el perfil de las personas que van a estar regresando, ¿no? Perfil en términos no solamente de nacionalidades, como ya escuchábamos, ¿no? Personas mexicanas y extranjeras, pero también perfil en términos de lo que se hablaba en la mesa de expertise, de capacidades, capacitaciones, ¿no? Pero también de edades, ¿no? Recordemos también que pues, en estas deportaciones que no van a ser o no están siendo, ¿no? Solamente de la gente que ya tiene una orden de expulsión desde Estados Unidos, pues pueden venir familias completas, pueden venir personas que ya trabajaban, personas que no trabajaban, personas que trabajaban en diferentes sectores, ¿no? También recordemos también que muchos mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no solamente se van a sectores pues empresariales, ¿no? O en la agricultura, sino también muchos de ellos y ellas están en las casas, ¿no? Y son empleos particulares, ya sea empleos de limpieza de casa o también cuidando personas adultas mayores, por ejemplo, cuidando niños y niñas, ¿no? Siendo niñeros, niñeras, o sea, hay mucha diversidad y que además también pues son trabajos que no necesariamente aquí en México van a poder regresar a lo mismo. Y como ya bien decían, pues tampoco, aunque regresaran, no se les va a pagar lo mismo, ¿no? Es importante también empezar a como los gobiernos, este rol de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, ¿no? Porque finalmente, si bien la federación ya habló, ¿no? De estos centros de recepción, recordar también que es eso, es una primera recepción, tienen 9 en puntos fronterizos, se habla también de 6 aeropuertos que van a estar recibiendo aviones de personas deportadas, entre ellos el de Jalisco, pero que si bien esa primera recepción es muy importante para la persona, no es lo único que debiera darse. O sea, si queremos que realmente las personas pues sientan este abrazo, ¿no? Del que hablan del programa federal y que realmente nos volvamos estados y municipios hospitalarios y receptores, pues hay que ir más allá. En un primer momento recordemos que además, pensando en una persona que se baja de un avión esposado, con sus pertenencias que no sabe si se las van a regresar, ¿no? Que llega a lo mejor que es de Oaxaca y lo están regresando a Jalisco, que es una ciudad en la que nunca ha estado, pues realmente trae muchas otras cosas en la cabeza. A lo mejor está pensando si su hijo o hija pudo regresar de la escuela, qué va a hacer su esposa, qué va a hacer su mamá que se quedó, ¿no? Entonces,
es muy difícil también en esa primera recepción que la persona decida, sí, ya me voy a ir a este empleo y a este programa social y a esto, ¿no? Entonces, también es importante ese seguimiento que se le pueda dar, tanto desde la federación como estados y municipios, porque realmente en los municipios es donde las personas ya van a llegar a sentarse y con un poquito más de cabeza fría, digamos, van a empezar a decir, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Exactamente. Muy bien. Rafael, por favor. Sí, pues hay que recordar que, yo he dicho, la migración afecta a los mercados laborales, pero son seres humanos. Son seres humanos que yo imagino llegando han de estar perdidos, ¿no? Y este es el resultado de un torbellino, un huracán que se llama Donald Trump, y es parte de la ensalada. Y aquí el fenómeno migratorio también se va a ver aderezado, por lo que ya me hemos dicho, las aranceles y las otras políticas que está haciendo Trump. Hay que recordar que los aranceles van. O sea, eso es seguro, los aranceles van. Si Estados Unidos pone aranceles a México, la productividad mexicana, las exportaciones, de las cuales el 30% del ingreso del Producto Interno Bruto de México proviene de las exportaciones, se cae. Si se cae, no hay programa de gobierno que quiera abrir empleos capaces de absorber a los migrantes que llegan a ofrecerles un trabajo. O sea, no los tendrán ni para los mexicanos que están radicando aquí, ¿no? Entonces, eso sería, y eso también afecta a Estados Unidos, porque también les va a afectar sobre subida de precios, y a nosotros nos afecta por subida de precios simple y sencillamente porque como importamos la mayor parte de los insumos que nosotros necesitamos para producir, esto se refleja en precios más altos. Entonces, no va a haber esos empleos que se planean, son políticas hechas al vapor, básicamente son políticas al vapor. No va a haber el ingreso suficiente porque los precios van a subir. Todo el desbalance macroeconómico se va a dar por este torbellino. Cualquier política bien intencionada, pero mal implementada para recibir a todos los paisanos, pues va a parecer nada comparado con el problema que se viene con todo lo demás. Realmente habría que ver todo este problema migratorio también dentro del contexto de la política macroeconómica internacional, lo que va a hacer Trump, aranceles y otras cosas, ¿no? Digo, está amenazando a todo el mundo con aranceles, a México, que somos sus socios principales, y alguien me dice, ¿se va a dar un balazo en el pie? Se puede dar dos. ¿Sí? El 30%, más del 30% del Producto Interno Bruto depende de nuestras exportaciones a Estados Unidos. El 2 o el 3%, si acaso, depende de Estados Unidos de las exportaciones a México. Sí, por eso puede darse el balazo. Por eso se puede dar varios balazos. No tiene ese problema, ¿sí? Entonces, eso conlleva inestabilidad dentro del país, porque todos los planes que se han hecho para que la gente regrese a su país están considerado que no va a pasar nada más, pero si hay algo más que va a suceder y que va a suceder, entonces, ¿con qué vas a soportar todo ese conjunto de programas? Claro, y este gobierno que destina muchísimo dinero a los programas sociales, así es. Ahora con los deportados no les va a alcanzar. No va a alcanzar. Si no alcanza ya para los programas sociales actuales, en el más corto plazo no va a alcanzar, menos para programas para recibir a la gente, ¿no? Muy bien, Luis Enrique, por favor, tus conclusiones. Sí, a mí me gustaría en un inicio, primero como señalar y romper esta falsa narrativa que en algunos medios de comunicación o actores políticos, particularmente en México, se está tratando de generar, donde se quiere dividir a las personas que son sujetas de un proceso de remoción o de deportación mexicanas de las extranjeras, ¿no? Hemos escuchado en algunos medios o declaraciones de algunos entes políticos que primero los mexicanos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ayudar a las personas extranjeras que están viviendo o padeciendo algo de esto, ¿no? O sea, esa parte yo creo que es muy importante porque, insisto, gran parte de la batalla está en la narrativa que tenemos. Por un lado, una narrativa donde se trata de generar un odio directo por un hecho tan simple como no ser de la nacionalidad determinada, ¿verdad? Y el otro, estar pugnando por lo que por lo menos en 78 años la comunidad internacional ha establecido que son derechos humanos, ¿no? Y obligaciones de los estados a protegerlos. Entonces, a mí me gustaría inicialmente señalar eso. Tenemos que pensar que en este fenómeno social de las deportaciones o de las remociones van a estar presentes personas mexicanas, en su mayoría, que va a ser la población mayoritaria, pero que también vamos a tener una población extranjera que va a ser sujeta a esta deportación, que está siendo sujeta, pero al mismo tiempo, a partir de las acciones ejecutivas que ya narramos aquí en la mesa, va a generar un tapón migratorio para esta población.
Y entonces yo pondría el dedo en la llaga de cuál es el papel del Estado mexicano respecto de la población extranjera que va a estar en el país. Porque entonces, así como Estados Unidos tiene una obligación que está rompiendo, que contrajo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de aceptar a una persona para iniciarle un procedimiento de refugio. No le está diciendo a la Convención que se lo tiene que reconocer, pero está obligado a generar un procedimiento administrativo y judicial. Esa misma obligación la tiene México de brindarles un procedimiento para que sean reconocidos o no como una persona refugiada. Y entonces vamos con un problema que es mayúsculo. A partir de la simplificación orgánica en el gobierno federal, las dos instancias que se encargan de la política migratoria y de protección, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, tienen presupuestos diferenciados enormes. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la instancia que reconoce personas refugiadas en México, no ha crecido, Carlos, por lo menos en los últimos 6 años. Ha tenido el mismo presupuesto, aun y cuando las solicitudes de asilo en México han crecido. En 2013, más o menos, la Unidad de Política Migratoria plantea que 1,100 solicitudes se presentaron. Para finales del 2024 estamos hablando que se presentaron más de 140,000 solicitudes. Y con una instancia que no ha crecido presupuesto. Entonces, yo sé que hechos son amores, ¿verdad? Pero particularmente sin dinero para generarlo, sin presupuesto, esto no es una realidad y no van a ser realidades. Entonces, yo invitaría en ese sentido a que no solamente a través de la narrativa el gobierno federal se comprometa con esta población, sino que le inyecte presupuesto, ¿no? Eso yo... Sí, estamos hablando de extranjeros, no solamente los deportados, sino los que se quedaron varados en la frontera, como tú dices, que ni siquiera pudieron cruzar. Claro, porque mira, hay algo que pasó que es muy, muy triste en el albergue en el cual soy colaborador, y Karina también desde el Programa de Asuntos Migratorios del ITESO ha sido acompañante de la red de albergues que tenemos aquí, denominada en una alianza para la movilidad humana. Estamos documentando personas que están regresando de frontera porque justo en el cambio de administración ellos tienen una cita para poder ingresar a Estados Unidos bajo CBP-1, pero les tocó la mala de hacer el cambio de administración. Entonces esas personas que ya tenían agendada su cita, de repente quedaron sin derecho y quedaron varados en México. Muy bien. Pues la verdad es que es un tema muy amplio y yo creo que los voy a tener que comprometer para más adelante volvernos a reunir, a ver cómo evoluciona, si les parece el tema. Por lo pronto, muchas gracias, Karina. Gracias a ti. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos y a todos. Y gracias, Luis Enrique. Gracias, Carlos. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.